El conflicto en Oriente Medio ha dejado de ser, desde hace mucho tiempo, solo un tema de debate geopolítico en las noticias internacionales. En 2026, en un mundo hiperconectado, las ondas de choque provocadas por la inestabilidad en la región del Golfo y de Levante han recorrido miles de kilómetros, transformándose en cifras concretas en el ticket de compra de cada español. Aunque España parece estar al abrigo geográfico del sur de Europa, los mecanismos de la economía global son tan finos e interdependientes que un incidente de seguridad en el Estrecho de Hormuz o en el Mar Rojo se traduce en solo unas semanas en un aumento del precio del pan en la panadería de la esquina, del litro de leche o del aceite de girasol. Analizaremos en profundidad esta reacción en cadena, explorando no solo los motivos evidentes, sino también los mecanismos sutiles del mercado que hacen que la inestabilidad externa se convierta en una carga interna, ofreciendo al mismo tiempo soluciones pragmáticas para navegar este periodo turbulento. 1. Arteria vital, energía, logística y el efecto dominó. Oriente Medio sigue siendo simbólica y prácticamente la gasolinera del mundo moderno. Aunque la transición energética ha avanzado, los hidrocarburos de esta región dictan todavía el ritmo del crecimiento económico global. Cualquier tensión armada en este espacio envía inmediatamente ondas de choque a las bolsas de Londres, ICE y Nueva York, NYMEX. El Estrecho de Hormuz y el Mar Rojo. Nudos en el esófago del comercio mundial. Aproximadamente el 20% de los suministros totales de petróleo del mundo y un porcentaje enorme del gas natural licuado, GNL, transitan por el Estrecho de Hormuz. Más al oeste, el Canal de Suez y el Estrecho de Bab el-Mandeb completan el cuadro de la vulnerabilidad logística. Los carburantes en España. Aunque nuestro país cuenta con reservas estratégicas y fuentes diversificadas, los precios internos en el surtidor no están aislados. Gigantes como Repsol, Cepsa o BP ajustan sus tarifas en función de las cotizaciones del Brent y de las referencias internacionales, Platts. Cuando el barril explota debido al riesgo de guerra, el diésel que alimenta los camiones de distribución en España se encarece instantáneamente. Esta tasa de transporte se añade a cada kilogramo de mercancía, desde las patatas hasta los televisores. Rodear África, la nueva normalidad. Debido a los ataques a buques comerciales, las grandes compañías de shipping, Maersk, MSC, eligen cada vez más la ruta por el Cabo de Buena Esperanza. Esta decisión añade entre 10 y 14 días de navegación. Las consecuencias: consumo de combustible doble, salarios adicionales para las tripulaciones y una rotación de stock más lenta. Los productos de Asia, desde componentes electrónicos hasta materias primas textiles, llegan más tarde y mucho más caros. La explosión de los seguros marítimos. El riesgo de zona de guerra ha hecho que las pólizas de seguro para los barcos que, aún así, transitan por las zonas calientes aumenten hasta un 500 a 1000%. Los armadores no absorben estas pérdidas, sino que las transfieren directamente a los propietarios de la carga, quienes, a su vez, las transfieren al consumidor final en Madrid, Barcelona o Sevilla. 2. Radiografía del estante. ¿Por qué los alimentos son víctimas del conflicto? Los alimentos no se encarecen solo por un transporte más caro. Su producción moderna es, en esencia, un proceso industrial que consume cantidades enormes de energía y química, ambos dependientes de la estabilidad global. El pan y el dilema de los cereales. España es un productor importante, pero somos cautivos del precio de referencia establecido en la bolsa Matif de París. La crisis de los fertilizantes. El gas natural representa hasta el 80% del coste de producción de los fertilizantes químicos nitrogenados. La inestabilidad en Oriente Medio, que afecta al precio global del gas, obliga a las plantas químicas, como Fertiberia, a reducir la producción o aumentar los precios. El agricultor español, enfrentado a fertilizantes 3 veces más caros, se verá obligado a vender la cosecha de trigo a un precio que cubra sus gastos. El procesamiento industrial. El panadero no usa solo harina, sino también hornos eléctricos o de gas, además de una flota de transporte para el reparto diario. Cuando los suministros suben, marcas como Bimbo o Panrico se ven obligadas a ajustar los precios para sobrevivir. En este contexto, la barra de pan básica puede convertirse en un indicador de la inflación de guerra.
El aceite y las grasas vegetales. El aceite de girasol es un alimento estratégico en la cocina española. Aunque nuestros campos están llenos de girasoles, el precio está influenciado por la disponibilidad de aceites alternativos, palma de Asia, colza de Canadá. El bloqueo de las rutas marítimas desde Asia encarece el aceite de palma, usado masivamente en la industria de la bollería y pastelería. Esta escasez relativa pone presión sobre el aceite de girasol local. Así, marcas como Cosur, Coipesol o Abril siguen inevitablemente la curva ascendente de las bolsas de materias primas, zootecnia, carne y lácteos bajo presión. A diferencia de los cereales, donde el impacto es inmediato, en el caso de la carne y los lácteos, hablamos de un efecto retardado de 2 a 3 meses. Granjas de pollos y cerdos funcionan como fábricas de proteínas, donde esa luz y el calor, energía, son vitales, y los piensos, cereales, representan el principal gasto. Si el maíz se encarece porque los fertilizantes fueron caros, la carne de cerdo seguirá el mismo trayecto. La industria láctea. La recogida de leche de los ganaderos y el transporte a las unidades de procesamiento como Pascual, Central Lechera Asturiana o Puleva requiere una logística impecable basada en el diésel. Además, las vitrinas frigoríficas de las tiendas son grandes consumidoras de energía eléctrica. Otro capítulo donde los precios se disparan en periodos de conflicto. 3. Geografía de las importaciones. El tomate de Turquía y el dátil de Egipto. En el intervalo noviembre a mayo, España, aunque es la huerta de Europa, también depende de ciertos flujos e importaciones para mantener la variedad. Turquía y Egipto son socios importantes para ciertos cítricos y hortalizas de contraestación. La proximidad de estos países a las zonas de conflicto en Oriente Medio supone riesgos de seguridad para los convoyes de camiones y para los barcos en el Mediterráneo. Cualquier perturbación del flujo comercial en las fronteras de estos estados se nota en 48 horas en los estantes de Mercadona, Carrefour o Lidl. Los invernaderos locales, una solución cara. Los productores españoles de zonas como Almería hacen esfuerzos sobrehumanos para salir al mercado. Sin embargo, calentar los invernaderos en los meses de invierno con gas o electricidad a precios de crisis puede hacer que un tomate sea considerado un producto de lujo. 4. La especulación y la psicología de masas. El enemigo invisible. La economía no es solo matemáticas, sino también psicología. En periodos de instabilidad, aparece el fenómeno de la inflación preventiva. Los intermediarios. Muchos distribuidores suben los precios en el momento en que ven las primeras noticias negativas, incluso si la mercancía en stock fue adquirida a precios antiguos. Se protegen contra el coste de reposición de la mercancía, pero esto acelera las subidas en el estante. El síndrome del pack de aceite. La memoria colectiva, marcada por las crisis pasadas y la pánico de la pandemia, reacciona rápido. Las compras compulsivas, almacenamiento de harina, azúcar, aceite, generan una demanda artificial enorme. Las tiendas, al quedarse sin stock, piden más a precios más altos, alimentando así exactamente la espiral de subidas que los consumidores temían. 5. La resiliencia española. Activos y estrategias de supervivencia. A pesar del panorama sombrío, España tiene una posición privilegiada frente a otros estados europeos gracias a sus recursos naturales y su infraestructura. ¿Por qué no debemos entrar en pánico? 1. Independencia energética. La gran capacidad de regasificación, plantas de GNL y el mix energético diversificado, fuerte presencia de renovables, eólica, solar e hidráulica, ofrecen a España una red de seguridad. No somos tan vulnerables al chantaje energético como otros vecinos europeos. 2. Las marcas blancas, private labels. Las grandes redes de retail han invertido masivamente en marcas propias como Hacendado, Mercadona, Carrefour o Milbona / Eridanus, Lidl. Estos productos suelen tener cadenas de suministro más cortas y márgenes de beneficio controlados, permaneciendo accesibles incluso cuando las marcas internacionales se vuelven prohibitivas. Guía práctica para el consumidor en 2026. Sincronización con la naturaleza. El consumo de alimentos de temporada no es solo una tendencia ecológica, sino una necesidad económica.
Las raíces, zanahoria, apio, la col y las manzanas nacionales tienen una huella de transporte mucho menor y están protegidas de la volatilidad de Oriente Medio. Las aplicaciones de fidelidad. En la era digital, monitorizar las promociones a través de las apps de las tiendas puede suponer ahorros de hasta un 20% del presupuesto mensual. La planificación de las compras en función de estas ventanas de descuento es esencial. Combatir el desperdicio. Aproximadamente un tercio de los alimentos comprados terminan en la basura. En un contexto de crisis, la optimización de las raciones y la reutilización de los alimentos son los métodos más rápidos para generar dinero en el presupuesto familiar. La vuelta al mercado. La relación directa con el pequeño productor elimina costes de marketing, embalaje industrial y listado en estante. Un euro gastado en el mercado local apoya la economía cercana y reduce la dependencia de las grandes rutas comerciales globales. 6. Perspectivas de futuro. ¿Cuánto durará la factura? Si la diplomacia internacional logra destensar la situación en Oriente Medio, podemos esperar una estabilización de los precios de la energía hacia el final del año. Sin embargo, la historia económica nos enseña que los precios en el estante tienen una elasticidad asimétrica. Suben muy rápido y bajan con mucha dificultad. Si por el contrario, el conflicto escala a una confrontación regional de gran envergadura, la inflación alimentaria en España podría alcanzar el umbral del 10 a 15%, forzando una reevaluación del nivel de vida para muchos ciudadanos. En este escenario, la prudencia, el ahorro y la inversión en recursos locales se convierten no solo en opciones, sino en estrategias de seguridad personal. Conclusión. La paz en Oriente Medio no es un concepto abstracto, sino un componente invisible del precio de cada producto de nuestra cesta de la compra. En un mundo globalizado, la paz es un recurso económico. Hasta que ésta se restablezca, nuestra responsabilidad es estar informados, evitar el pánico y gestionar con lucidez los recursos de los que disponemos. ¿Tú cómo sientes estos cambios? ¿Has empezado a buscar alternativas locales o a ajustar tus hábitos de consumo? Comparte tu experiencia con nosotros en la sección de comentarios de abajo.